su última reunión de política monetaria de febrero, el Banco Central decidió mantener la tasa en un 5%, una decisión que era bastante esperada por el mercado. Sin embargo, lo que llamó en parte la atención fue que en este comunicado no hubo un sesgo a decir si es que la tasa volverá a ser rebajada en una próxima reunión. Para analizar los impactos que puede tener esta decisión y las razones que podría haber tenido el Banco Central para dejar la tasa nuevamente en 5%, estamos con el economista jefe de Moneta Cruzat y Claro, Joaquín Aguirre. Joaquín, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Joaquín, el mercado esperaba esta mantención en un 5%, sin embargo, llama la atención de cierta manera que en este comunicado no hay un sesgo tan claro respecto a qué es lo que va a hacer en los próximos meses. Sí. Mira, principalmente, por lo menos al cierre del año pasado, el sesgo o quizás la visión general era que las políticas monetarias, principalmente las tasas, tanto en Chile como en algunos países emergentes, iban a empezar a reducirse, y ese era el sesgo principal. Sin embargo, a la luz de los últimos datos económicos, no solo de Chile, porque Chile sorprendió quizás con un IMASEC mejor de lo esperado, pero también, sino que a la luz de los datos de afuera, principalmente de Estados Unidos, donde la actividad manufacturera, donde la actividad de servicios, donde el empleo principalmente ha presentado un dinamismo fuera, o sea, más allá de lo esperado, lleva a que la duda del estímulo monetario nazca. Es decir, de alguna forma me parece súper y muy sensato mantener una pausa a la luz de, uno, un dinamismo mayor de lo esperado, como te mencionaba. Dos, un escenario muy nublado, muy opaco en lo que está ocurriendo con Europa, sobre todo con los riesgos políticos que se están suscitando hoy en día. Y tres, un escenario inflacionario que de alguna forma, por lo menos los últimos 12 meses, la inflación ha estado por sobre el límite del rango meta, que es un 4%. Entonces, todos esos escenarios dan cabida para que el Banco Central de alguna forma respire hondo, tome su pausa y tenga una visión mucho más concreta, o espere para tener una visión mucho más concreta en relación a las variables económicas, coyunturales, para poder guiar su política monetaria en el futuro. ¿Está cambiando el escenario base que se planteó en el último informe de política monetaria? Yo creo que todavía falta esperar. Una golondrina no hace verano. Es decir, vimos un muy buen enero, lo que explica mucho los rallies bursátiles que hemos visto, sobre todo en las bolsas de los países desarrollados. Pero no sé si estamos hablando de un cambio en el escenario base, a pesar de que quizá el crecimiento para el 2012 puede estar en un rango de un 4,1, 4,2% por parte del IPOM. No recuerdo exactamente la cifra, aquí puede estar pecando de imprecisión, pero ese 4% evidentemente, y se ha mencionado en todos los medios, digamos, y en todos los comunicados oficiales, tiene un sesgo a la baja. Es decir, el mejor escenario, digamos, que Europa de alguna forma logra entre comillas, un default desordenado por parte de Grecia, en que la crisis de liquidez contenida por el Banco Central Europeo, porque yo te hablo, estamos hablando de Chile y estoy hablando de Europa, porque evidentemente esos son los riesgos globales. Es el factor de riesgo que tenemos en este momento, ¿no? Absolutamente, en términos globales. Entonces, en ese sentido, viendo lo que esperamos de alguna forma que el escenario base vaya de la mano de una contención de esta crisis, dado que ahora hay tiempo, hay recursos, hay liquidez, y ojalá que haya consenso político. Si eso no se cumple, claramente el escenario, el riesgo y el sesgo de las proyecciones son a la baja, y bastante a la baja. Y en ese sentido, ¿podemos esperar en concreto nuevas bajas de la tasa de política monetaria y cuándo? ¿O qué velocidad? Yo esperaría que de alguna forma, una vez resuelta la incertidumbre que está pasando el mercado y sobre todo los riesgos globales, sobre todo en lo que va en los primeros semestres de este año, dado que son muchas cosas las que vienen. Viene una reestructuración de la deuda griega, que es al final decirle a la zona euro y a los acreedores de un país europeo, de la zona euro principalmente, que acepten una quita en su deuda, lo que no es una declaración fácil, y obviamente eso está generando muchos problemas sociales a nivel político, etc. Bueno, los sociales principalmente van de la mano de las políticas y de las medidas de austeridad que está tomando. Recortes de las pensiones, recortes de los sueldos y desvinculación de trabajadores públicos. Exactamente. También ver si es que este último dinamismo que está presentando la economía norteamericana es persistente, porque evidentemente en un escenario tan volátil uno puede ver de repente un crecimiento del empleo bastante fuerte, después otras caídas, entonces no tenemos todavía una tendencia muy clara. Si de alguna forma vemos que las variables en general se encausan a un crecimiento menor a lo esperado, o de
de alguna forma una falta de consenso político o riesgo político en general en Europa, yo creo que deberíamos ver algún recorte de tasas de 25 puntos base, quizás ya estamos hablando de abril. ¿Okay? ¿Podría haber sido un error por parte del Banco Central haber recortado la tasa en esta reunión? Mi opinión es que no. En términos generales, el Banco Central tiene que tomar la decisión entre dos males, que es el desempleo y la inflación. Es lo que se llama la curva de Phillips de cada uno dentro de la política monetaria. Versus inflación. Exactamente. En ese sentido, a mí me da la sensación, quizás no tengo las cifras exactas para corroborar esto, pero a mí me da la sensación que las cifras de empleo están bastante bajas en relación a aquel desempleo que de alguna forma impulsa la inflación. Hay una tasa de desempleo que de alguna forma divide las presiones inflacionarias de la desaceleración en la inflación. Me parece que las tasas de desempleo están bastante bajas, la actividad económica está bastante dinámica y eso de alguna forma, como el Banco Central ha señalado y como distintas autoridades han señalado, puede gatillar la inflación en la medida que estamos sin holguras de capacidad. Se habla de que estamos a pleno empleo, se habla de que no hay mucha capacidad en ese sentido, en capacidad ociosa. Por eso, ¿habría sido un error haber recortado la tasa en esta reunión? Recortarla, sí. Yo creo que hubiese sido un error de alguna forma porque todavía no se cuenta con todo el antecedente y porque hay un riesgo de impulsar la inflación en un escenario en que la oferta está de manera contenida y la demanda de alguna forma puede gatillar presiones inflacionarias si es que hubiésemos recortado más la tasa. ¿Cuántos recortes adicionales estás esperando para este año? Yo estoy esperando alrededor de entre 2 y 3 recortes adicionales. 2 y 3, sí. ¿Con una periodicidad de mes por medio? Déjame dejarte como incógnita la distribución. Yo diría que se va a ir resolviendo, porque más que darte una cuestión, este sí, este no, creo que es muy condicional todo. Entonces muchos economistas están a decir, bueno, esperamos que esa cuestión baje en abril y luego se mantenga en mayo y en junio o julio. Creo que los datos son, o sea, por lo menos la reducción de tasa está muy condicional a lo que está ocurriendo y esas condiciones son muy volátiles hoy día. Entonces, generarte una trayectoria de tasas dado el escenario tan volátil que estamos viviendo hoy día, me parece un poco jugado. Finalmente, yéndonos al plano internacional, China anunció esta madrugada que va a apoyar los rescates europeos a través de la compra de las emisiones de deuda de los distintos países. ¿Es una tan buena noticia como para ver la euforia que se está viendo en los mercados? Mira, déjame analizarlo más en detalle. Siempre se había hablado de que por ejemplo, para los fondos de estabilización de europeos, etcétera, se podría obtener algún apoyo de países emergentes como China, como Brasil, para poder de alguna forma colaborar con este fondo que busca bajar las tasas de emisiones soberanas de deuda. Me parece que en el sentido de compromiso es una buena noticia, pero hay muchas cosas que ver. O sea, a ningún país y a ningún gobierno le sale muy fácil comprar deuda, digamos, periférica en Europa, dado que tiene un riesgo y una probabilidad de default, no digo que alta, pero sí mayor. Entonces, y a la luz sobre todo de lo que hemos visto, que los bonos, por ejemplo, los títulos soberanos de Italia han presentado una caída en sus tasas y que de alguna forma la situación, gracias a las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo, se ha contenido por el momento. Me parece que es una buena noticia en términos de compromiso, pero uno, hay que ver hasta dónde llega, cuál es el alcance de esto, y dos, si es efectivo y si es necesario también. Porque ya porque ya el Banco Central Europeo prendió la maquinita para imprimir billetes y esa cuestión ha causado una mayor confianza en la liquidez bancaria, ha causado una reducción en las tasas de títulos soberanos y si este compromiso de China está presente, bienvenido sea, es una buena noticia a todas luces, pero creo que la magnitud y el impacto y más que nada y el grado de compromiso es una incógnita todavía. Grecia no es de cierta manera una resolución a esta incógnita, dado que es un país que está técnicamente quebrado y sin embargo no lo dejan caer y emite deuda y esa deuda es comprada igual. Mira, yo no sé hasta qué grado, claro, por lo menos esta semana hubo éxito en alguna subasta en deuda griega, si no me equivoco, esta semana o la semana pasada. Sin embargo, las tasas de deuda griega, digamos, están a niveles y aquí puedo estar totalmente perdido porque no la he seguido, pero de todas maneras, cerca de niveles de 20%, que es una cuestión totalmente, considera un default a todas luces. Considera un default, pero no la van a dejar caer, por lo tanto puede ser un buen negocio adquirirlo, ¿no? Mira, yo creo que hablar de negocios con estos niveles de riesgo, me parece que ya, me suena que ya a niveles ya de apuestas estamos hablando acá, porque también decirte que a Grecia no lo van a dejar caer todavía no es cierto, no es correcto, o sea,
claramente podemos que quizás pasemos se supone que todo el mundo está hablando de este segundo paquete de ayuda que está dando la Troika. 130.000 millones de euros. Sí, pero no es de una. Esta cuestión es un proceso paulatino, Sí. que de alguna forma va encaminado a premiar, entre comillas, los avances en términos de austeridad fiscal. Entonces ya, ok, quizás pasemos el chaparrón. Claro, de marzo, pero bueno, nos queda mayo, nos queda junio, nos queda el otro año de vencimiento, y eso de alguna forma el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo y la Unión Europea de alguna forma están exigiendo, pasando y pasando. O sea, es muy complejo y es muy difícil de presentar principalmente, invertir en países a los cuales de alguna forma no están adhiriéndose a todo este nuevo entorno de austeridad fiscal que está tratando de impulsar la zona euro. Entonces, lo de Grecia queda para rato, o sea, independiente que pasemos lo de marzo, que pasemos lo de abril, el problema no se ha solucionado y no se va a solucionar. Ojalá que de alguna forma esto se solucione de manera concertada, voluntaria entre comillas, para que no sea un default desordenado e involuntario que gatille instrumentos de seguros que de alguna forma pueden generar un patrón de confianza bastante más grave en términos de la zona en general. Pero en ese sentido yo a Grecia, que a Grecia no lo deje caer, yo creo que de alguna forma comparto tu opinión. Y si eso ocurre, si a Grecia no se le deja caer, si a los periféricos se les perdona, de alguna forma se los protege a todas luces, igual el mejor de los escenarios es un crecimiento anémico en la zona euro durante varios años, producto de un mayor recorte fiscal. De un desangre producido por estas emisiones y por estos rescates. El mejor escenario es un mal escenario. Bueno, vamos a esperar entonces a ver cómo se resuelve esto y qué va a hacer nuestro Banco Central en sus próximas reuniones. Y así los dejo con esta entrevista y los invito a otra entrevista en DF TV. Muchas gracias. Gracias a ti.